Ya. Bienvenidos entonces a la clase de lenguaje y comunicación de quinto básico. Comparto pantalla, aquí está. Ya, ahí está. Dice, lenguaje y comunicación, quinto básico 2021, clase 53, jueves 14 de octubre. Bueno, ustedes saben, los reglamentos virtual, buscar un lugar cómodo, tranquilo, participar, respetar y poner atención, o sea, respetarse entre ustedes. Y necesito excusarme, aquí dice atención, ¿ya? Porque hoy día se supone que era la prueba de unidad. Entonces la revisé y hay errores. Entonces la corrí para el lunes para poder corregirlo, ¿ya? Va a ser desde el lunes 18 hasta el jueves 21, ¿ya? Por eso la corrí, porque el pasa es que como el viernes me enfermé y ahí me di cuenta que la revisé y había muchos errores, entonces preferí correrla y que hicieran una buena prueba, ¿de acuerdo? ¿Les molesta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? No, está bien. Está bien ya. Ya, porque obviamente no quiero perjudicar a nadie ni nada, ni que hayan errores en la prueba. Ya, vamos a empezar nuestra clase. Hoy día es el mundo del teatro. El propósito de la clase es conocer la estructura y características del género dramático y del teatro. ¿Ya? Yo les dije la clase el jueves pasado que teníamos que revisar lo que era el teatro de forma general, ya porque no está como priorizado, así como específicamente pasar lo que es el teatro y todo, pero después de esto vamos a tener que hacer varias cosas que tienen que ver con textos no literarios, pero basándonos en ese texto literario que es el género dramático. Ya, entonces, para que lo entendamos de mejor manera, vamos a pasar una pincelada de esto. Primero vamos a recordar el concepto de texto dramático, que como vimos en la clase anterior, el género dramático es el género literario que comprende todas aquellas obras escritas que tienen como finalidad ser representadas. O sea, se escriben con ese fin. Obra dramática que no se escribe como para ser representado, porque no es un texto que uno pueda, digamos, comprarlo, leerlo y queda ahí, sino que la idea es que llegue a una presentación y lo logre ver, ¿ya? Esa es la finalidad. Ya, la estructura interna nosotros también la vimos en la clase anterior, ¿cierto? Que era la presentación del conflicto, el desarrollo del conflicto y el desenlace. Esa es la estructura interna del género dramático y se dividía así, ¿cierto? Donde se presenta, igual que como todos los textos literarios, la presentación del conflicto se enuncia en el elenco, ¿cierto? Se escribe el espacio, las soluciones temporales, cómo se va a plantear la historia y hace ver cómo va a ser el conflicto, ¿cierto? Se presentan los personajes, etcétera. Se visualiza el problema que va a haber y rompiendo así la armonía que hay en los personajes. Luego tenemos el desarrollo del conflicto, ¿cierto? Que se presenta el desarrollo del conflicto en ascenso hasta llegar al punto de mayor emoción o tensión denominado clímax. Esa es la estructura, digamos. Y tenemos el desenlace y la resolución de la obra que muestra la solución del conflicto y se le da término. O sea que no tiene mucha diferencia cuando nosotros leímos un texto narrativo, por ejemplo, que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Como por ejemplo el cuento, la leyenda o el mito, que todos tienen lo mismo, inicio, desarrollo, final. Es exactamente lo mismo. Ya. Acá cambiamos un poco el tema para hablar acerca de los recursos que se ocupan en la dramatización, ¿ya? Se utiliza el lenguaje verbal, es decir, todo lo que se dice, el diálogo de los personajes, es el lenguaje verbal. También se utiliza lo no verbal, que corresponde a la entonación, a las pausas, al énfasis, a los gestos, los movimientos que se señalan a través del texto dramático, los signos de puntuación y las llamadas acotaciones, que son las cosas que van entre paréntesis, de donde el actor sabe lo que tiene que hacer de acuerdo a ellas, ¿cierto? Son como, acotaciones son como un tipo de instrucción. O sea, camina lento, entre paréntesis. Entonces, el actor sabe que tiene que caminar lento en ese momento.
sabe que tiene que hacer pausas de acuerdo a los signos de puntuación que hay en el libreto. Todo eso es el lenguaje no verbal. En cambio, lo verbal es todo lo que él va a decir, ¿cierto? Los diálogos, e incluso sus monólogos, etc. Acá tenemos también el concepto de obra de teatro. Ya sabemos que el género dramático es toda obra, todo lo que se puede ser representado, ¿cierto? Que está escrito y con el fin de ser representado. La obra de teatro es la representación en un escenario ante unos espectadores del texto dramático. En este sentido, todos los textos dramáticos eventualmente son obras teatrales. A eso se le llama virtualidad teatral. Es decir, yo tengo un texto que lo puedo leer o que ustedes lo pueden fabricar o lo pueden crear, ¿cierto? Y eso es una virtualidad teatral, porque no lo están llevando a cabo. Cuando ya lo llevan a cabo, es una obra teatral, ya que es la puesta en escena. O sea que todos pasan por lo mismo. Cuando te pasan el texto, tú tienes una virtualidad teatral para llegar a una obra teatral. Ahí está el esquema. ¿Está claro? ¿Van bien? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Ya. Sí. Ya, va. Ya. ¿Qué parte de lo que ustedes acá, ven acá es parte del teatro? ¿Dónde está el escenario? ¿Lo ven? En el centro. ¿Seguro? ¿En el O centro? sea, la cosa que hay un telón. Ah, esta cosa amarilla que ven ahí. Ya, eso es un balcón. Si ustedes se dan cuenta, cómo están puestas las sillas, las mesas y todo, la orquesta abajo, ¿cierto? Y si está el teatro ahí, ¿cómo la gente de atrás va a ver el teatro, la obra de teatro? Si son todos sillas los que hay atrás. Ah, ¿ven? Fíjense, todo lo morado, XD. todo lo morado son sillas, po. Entonces como no pueden ver la obra sí, o sea, si fuera ese digamos, el teatro, no, los demás no podrían verlo, ¿cierto? El teatro está al frente de ustedes, o sea, donde dice orquesta, abajo, se supone que nosotros estamos viendo la parte de adentro del teatro, solamente las partes de las personas están sentadas. Esperen, voy a dejar de compartir un poquito, ¿Ya? que les quiero mostrar otra cosa. Díganme. Es que ahí salía algo de batucas, algo así. ¿Qué significa eso? Son los tipos de sillas. Ah, Ah, ok. ya miren. Acá vamos a mirar un poquito. ¿Se ve? ¿Sí? Dice el Teatro Colón de Buenos Aires. Déjame ver si se funciona. Ya, acá ustedes pueden ver que uno entra al teatro. Me voy a ir rápido, sí, pero ¡Oh, esperen. qué lindo! Sí, y a ver, vamos a ir a la parte del escenario. Ya, ahí nosotros estamos en el escenario, estamos como que estuviéramos arriba del escenario y ahí ustedes pueden ver que se parece a lo que estábamos viendo en la imagen. Ya, si uno aprieta acá, Venir con el escenario, profe. ahí está la galería, tenemos la vista desde la galería. Ya volvemos al escenario. Se está pegando. Acá, ¿me estoy pegando? ¿Sí? ¿No? Ahí se No. ve, ahí recién se ve desde la galería. Ya. Ya. Ahora No, fue el Gustavo. me voy a ir a los palcos. Así se ve desde el palco, que es otro tipo de asiento, ¿cierto? Si me voy para acá, dice cazuela. Eso sí que no la conozco. Ese término, bueno, debe ser otra parte del teatro. Y así se ve, así se vería la obra de teatro desde ese punto de vista. Y bueno, aquí tenemos la recepción. Esos son los palcos bajos. O sea que ahí veo de frente la obra de teatro. Y tengo, ¿qué nos falta? Palco bajo, palco. Bueno, aquí también son palcos bajos, pero son de vista desde un lado del... Aquí tengo las plateas, o sea, ahí se ve mucho más cerca, ¿cierto? La obra. Y acá tenemos la recepción. Antes de. Así digamos que sería un teatro por dentro. Bueno, ese es el Teatro Colón de Buenos Aires. Bueno, también está la boletería. Ahí está la boletería.
En este momento estamos viajando a Buenos Aires. Ahí tenemos, bueno, otro tipo, la tertulia, que es otro tipo de donde se puede ver la obra. Y tenemos los salones. Salón A, salón B, perdón, y salón A. ¿Ya? Es un poco para que conocieran, voy a dejar de compartir, el teatro por dentro, cómo es. Franco. Es que hay un centro, ¿conocen los centros culturales, cierto? ¿Sí? Ya, ahí me van a llevar para, como se puede decir, como para practicar teatro, parece. ¿En serio? ¡Qué entretenido! Sí. Sí, genial. Ya. Entonces, ahora que conocemos el teatro por dentro y que se dieron cuenta que en esta imagen no estamos viendo el escenario, en ese caso seríamos como nosotros el escenario y ellos no están mirando a nosotros, ¿cierto? Vamos a ir a conocer el teatro, pero mirándolo desde arriba. Ya, bueno, ahí está los camarines, ¿cierto? El escenario y está la ubicación de los espectadores cuando el teatro es más chiquitito, ¿cierto? Y yo creo que yo no sé si ustedes han ido a ver obras de teatro. Ya, yo fui a ver los tres chanchitos y el teatro era como este, chiquitito. Yo no me parece que era en Fui el a ver teatro. el Principito, Ya, el Teatro Teletón. ya yo fui al Teatro Azares cuando estaba en Vicuña Maquena, antes. Ahora lo cambiaron de lugar y era así de chiquitito. Y uno estaba muy cerca del escenario para ver a los actores. ¿Ya? Yo fui a ver los tres chanchitos con mi hija, o sea, los tres cerditos. Ya, ahora vamos a conocer los elementos de la obra de teatro. Bueno, ahí tenemos los decorados, ¿cierto? Las candilejas, los laterales, el telón, la trampilla y el foso, ¿ya? La trampilla es, obviamente, es como una salida para afuera, y ese que dice abajo, que está acá, a ver, déjenme mostrarle aquí. Antiguamente, bueno, se usa, pero no tanto ahora. Esto que está aquí, se supone que se ponía una persona aquí como a soplarle a los actores, ¿cierto? Lo que tenían que ir haciendo. Ahora ya casi no se usa, pero antes sí se usaba. En los elementos de la obra del teatro tenemos la escenografía que contribuye a crear esta ilusión de realidad y dar vida al texto dramático. Está el espacio, que es el teatro propiamente tal, el que acabamos de ver. Está el vestuario, los decorados, el sonido, la iluminación, etc. ¿Ya? Y los vamos a ir viendo en específico ahora. Elementos de la obra de teatro. Tenemos el espacio, que nos referimos a la situación en la que se desarrolla la obra, al lugar físico, el tiempo en el que se mueven los personajes. No exige forzosamente un escenario preparado. A veces, muchas veces, cuando uno va a ver una obra de teatro, el escenario que tienen o los decorados que tienen no son muchos. Solamente ocupan como algunos elementos que te dan a entender que están en determinado lugar. A veces hacen juegos solamente con las luces, a veces, no sé si te dicen un bosque, a lo mejor te ponen un decorado de bosque atrás, pero a veces ni siquiera es necesario, sino que uno da a entender con el diálogo de los personajes que ese es el ambiente, el bosque, ¿ya? El ambiente total de la obra se lleva a cabo, estará condicionado con el espacio y el tiempo. O sea, de acuerdo al tiempo y el espacio que está, van a decir, ah, ya, esto se contextualiza de esta forma y están ahí. ¿Ya? Obviamente hay obras mucho más producidas que tienen un escenario increíble. Si alguna vez ven obras, idealmente véanlas, obras de teatro por internet, aunque no es lo mismo de verla en vivo y en directo, van a ver que, por ejemplo, decorados de la obra de teatro La vida es sueño, son increíbles, ¿ya? Son hermosos, o otros que no requieren ni una sola cosa. Otros son los decorados, que yo les hablaba, que son los elementos necesarios para ambientar el escenario. O sea, a veces si dicen, no sé, esto ocurre en un living, te ponen como el escenario de living, ¿cierto? Ponen sofá y todo. Generalmente cuando hay muchos decorados es cuando no cambia la escena, siempre se mantiene en el mismo lugar. Entonces entran y salen personajes, pero es el mismo lugar. Cuando es más complicado es cuando son varios lugares. No sé, primero están en el mar, después están en una casa, después se van a otro lado, entonces ahí ocupan cosas como decorados pequeños, pero que con el diálogo da a entender en qué lugar están.
El otro es importante, es el vestuario, que es proveer a los actores de disfraces que le permitan poder representar de mejor forma su personaje teatral. Por ejemplo, en el caso que fui a ver yo, que fueron los tres chanchitos, los personajes estaban disfrazados de chanchitos y con esos trajes como grandes, como de corporales, ¿ya? Y había un lobo feroz también, y el escenario estaba decorado solamente con las casas de los chanchitos, que era la de ladrillo, paja, ¿cierto? Y madera, pero que era como una cosa plana, así como que la pusieron así. Y eso se daba a entender que eran las casas de los tres chanchitos y nada más, ¿ya? Y que estaba firmada con una persona atrás, para que no se cayera la casa. Generalmente son personas que se visten de negro completo, cosa de que pasan desapercibidos en el escenario. Eso también se ocupa mucho. Esperen, me estoy dejando entrar a chiquillos. Lo otro también que es importante a veces, ¿cierto? Es la música y los efectos sonoros para complementar lo que aparece en la escena. Por ejemplo, ruidos, tormentas, cualquier cosa, o de repente si el actor es un monólogo, a veces habla con una persona, desde una persona como imaginaria, ¿cierto? Que en este caso seríamos nosotros el público, como que nos estuviera hablando nosotros, pero se ocupa el sonido para que la otra persona lo escuche, así como interviniendo. Ya, o a veces el sonido son de ruidos ambientales, así de simple, o música, etcétera. Los efectos sonoros. Y también tenemos la iluminación, ¿cierto? Que son luces y elementos luminosos para provocar efectos. Día, noche, tormentas, etcétera, ¿cierto? Y las luces son súper importantes porque tienen que ver mucho con el color que van a ocupar, generalmente los escenarios, las obras de teatro, si ustedes se dan cuenta, cuando entran a un teatro no es una cosa clara, es más bien oscuro. ¿Y qué hace toda la luminosidad? Son estos, lo que hacen como una ilusión, ¿cierto? De creer que nosotros estamos de noche, de creer que estamos de día, de acuerdo a la cantidad de luz que llega, los colores que ocupa. Y eso hace que dé vida a la obra se dé vida a la obra de teatro. Bueno, acá tenemos dos tipos de teatro. El teatro antiguo, que es de Grecia, ¿cierto? Que se hacía a plena luz del día, ¿ya? Y que también servía como para entretener a las personas. Y está el actual, ¿ya? Que es obviamente con mucho más moderno y con más cosas. ¿Ya? Entonces, dejar claro, digamos, que el teatro nació en Grecia, ¿cierto? Y que ahora lo tenemos hasta la actualidad. Ya, vamos a leer ahora una escena, la escena 12 de una obra de teatro, ya que habla de Cleto, Miguel y Juliana. Esta obra de teatro está en varios textos de básica, media y PSU. Ya es un texto que tiene que ver, o sea, le voy a... Mágico, ¿Eh? No sé, Gustavo está loco. Sí, parece. Está cantando, Perdón. Y nosotros decíamos, no sé qué te pasó, dije yo que está hablando otro idioma. ¿Qué onda? Perdón. No importa, ya pasó, ya. Ay, qué vergüenza. Ya, voy a ir leyendo y ustedes me van ayudando con las acotaciones y todo, ¿ya? Dice escena 12. Obviamente es un extracto, porque la obra completa no la voy a leer. Los personajes son Cleto, Miguel y Juliana. Esta última sale corriendo y se precipita en brazos de Miguel. Miguel dice, oh, mi amada Julianita. Juliana dice, Miguel, mi bien adorado. Cleto, ¿cómo? Habráse visto, niña. Muy enojado separándolos. En mi casa tal escándalo y en mis barbas. ¿Cómo es eso? Juliana le dice, papá, con suma extrañeza. Miguel, don Cleto, lo mismo. Cleto, ¿qué diablos? Habráse visto igual cosa ni entre los pueblos malayos, que en presencia de su padre dé una niña tal abrazo.
Juliana, papá. Miguel, don Cleto. Cleto, amiguito, váyase usted con mal año, antes que haga un estropicio con usted y no vuelva. ¿Estamos? Miguel dice, pero Cleto, váyase o le rompo, levantando una silla, la crisma de un silletazo. Juliana, Miguel, espera, papá. A Miguel que se iba, escúchame por los santos, colgándose al cuello. Cleto, vaya, habla pues. Juliana, ¿no dijiste a tu hija hace poco rato, Juliana, te doy permiso para que le des un abrazo a tu novio? Cleto, bien, ¿y qué? Admirado. ¿Y qué? Dice Juliana. Cleto, que no se lo has dado y en qué lugar, y en qué lugar de venir con ese respeto innato que el padre le deben los hijos, hace un momento has llegado para abrazar a Miguel. Ya has formado aquí un escándalo. No, hija mía, no. El permiso no lo di yo para tanto. Juliana, pues abrazando a Miguel del permiso no he abusado. Miguel, pero si soy su novio. Cleto, ¿acaso se están burlando? Furioso. Juliana, nada, papá, es la verdad. Miguel, en burlas no hemos pensado. Ay. Cleto dice, estamos aquí en Prusia. Espérense, que ahí sí que no veo porque se me perdió la... Perdón. Ahora sí. Estamos aquí o en Prusia estupefacto, o en la China, o en el Cairo, o en el Japón, o en Turquía, o en el infierno estamos. Juliana, no encuentro, papá, motivos para que estés tan pasmado. Cleto, pero niña, ¿que no te dijiste acaso que hablara? Juliana, sí, con mi novio. Cleto, pues con tu novio hablé. Juliana, ¿cuándo? No hace mucho. Juliana, pues entonces, ¿por qué estás tan admirado? ¿Por qué? Porque no es Miguel. Miguel, aparte del escenario, ¿cierto? Esto sí me ha gustado. ¿Y quién es? Julián. Miguel, el otro. ¡Ay, papá! Fresco estamos, riéndose. Tú estarás. Lo que es yo, esto me lleva a el diablo. Juliana, pues ya sabes que es Miguel. Cleto, qué equivocación, zapazo. Agarrándose la cabeza, pronto se endereza y dice con tono de triunfo, mi mujer me dijo bruto, con motivo muy fundado, y lo vengo a comprender cuando han pasado 13 años. ¿Y cómo lo componemos? Juliana dice, sencillamente, a este trasto de don Julián se le dice que tú te has equivocado. ¿Ya llegó mi madrina? ¿Todavía no? Y ahora tienes el audio activado. Sí, Cleto dice, Jesucristo, Señor nuestro. Perdón, Miguel, es que estoy esperando a mi madrina como desde hace 2 horas y por eso estoy preguntando. ay, Y pensé que lo tenía apagado. ya mi amor, no se preocupe. Miguel le dice, se aprueba. Juliana, papá, así como suplicando. Cleto, aprobado, dando un gran suspiro. Que viva el señor don Cleto, que viva papá 1000 años. Ya, ese es el extracto del texto de Antonio Espiñeira en La Puerta del Horno. Es un fragmento de una obra de teatro. Entonces, ustedes acaban de ver una escena de la obra y pueden contextualizarlo e imaginarse, ¿cierto?, que esto ocurre en un lugar, ¿cierto? Puede ser en una habitación, puede ser en un living, ¿cierto? Porque no sale. Solo sale que entra, ¿cierto? Ella corriendo, o puede ser en la puerta de la casa, porque no lo sabemos, porque no conocemos la otra parte de la obra, pero podemos entenderla. Podemos entender también que don Cleto es el papá de Juliana, por lo que los personajes están hablando, podemos entender que Miguel es el novio, ¿cierto? Y la equivocación del papá de Juliana, que él creía que era otro el novio, entonces encontraba como que falta de respeto que ella se acercara, ¿cierto?, a Miguel, que no tenía nada que ver, cómo va a abrazar a alguien que no es su novio, ¿ya? Entonces ahí es como una comedia de equivocaciones. De eso se trata esta obra, ¿ya? Pueden ver que también en esta obra, o sea,
en esta escena, hay varias partes de lo del teatro. Están las acotaciones, donde nos va diciendo cómo tienen que actuar los personajes, los signos de exclamación e interrogación, que son los que hace el tono de voz de los personajes, y que no se necesita mucho para poder imaginarse. Yo no sé qué se imaginaron ustedes el lugar, porque yo me imaginaba que, no sé, si era entrada y salida, podía ser un living, o el antejardín de una casa, ¿cierto? Donde él pudiera irse y entrar, pero tenía que ser como un lugar más bien fijo. Al menos así me lo imagino yo. No sé cómo se lo imaginarán ustedes, ¿ya? Y es un texto corto y un texto fácil, ¿cierto?, de poder interpretar. Ahora, para ir a conceptualizar esto y y terminar un poco la clase, vamos a ver un video y de ahí lo vamos a ir comentando, ¿ya? Este video, no se asusten, pero es del CEPECH, ¿ya? Es como preparación PSU, pero sirve porque tiene muchas cosas de las que nosotros tenemos que saber del teatro desde que vamos en cuarto, quinto, sexto, séptimo hasta cuarto medio, ¿ya? Lo encontré y lo encontré súper bueno para que los vayamos comentando. Eso es una PCU. Sí, es como de texto PSU, que habla acerca del texto dramático, pero tiene que ver mucho con lo que hemos hablado hoy día, ¿ya? Y es para que ustedes vayan entendiendo. Entonces yo le voy poniendo pausa al video y pausa a la grabación, etcétera, así que si sienten que sube y baja Dale pausa a la grabación. ya, chiquillos. Ya, lo que acaban de ver, ¿cierto? Es lo mismo que hablamos en clase, que es lo que hay que tener en cuenta de que el género entonces dramático se originó en Grecia, que era, ¿cierto?, para dar una enseñanza, para entretener y todo eso, y luego llegó hasta la actualidad donde dice que se hace más para la entretención. La idea de los géneros dramáticos también es sentirse identificado con los personajes, ¿ya? Y esa famosa llamada catarsis, que significa, ¿cierto?, que logre alterar, digamos, algo en ti, ponerte un poco nervioso, ¿cierto?, en un equilibrio, para que tú pierdas un poco el equilibrio emocional que te lleve a distintas emociones. Eso es lo que quiere provocar, digamos, el género dramático a través de la obra teatral, ¿ya? De que nosotros nos veamos reflejados. Hay una obra de teatro que es como para los adultos mayores, que no sé si han hablado, que se llama Viejos de Mierda, no sé si lo han visto, ¿ya? Que habla acerca Sí, de habla de la tercera edad, Ya, ¿cierto? qué atrevida. Y habla de la tercera edad y habla de sus diferentes temáticas y de los diferentes problemas que tiene. Entonces, todas las personas que han visto esa obra y que son de esa edad se sienten muy identificados con la obra, ¿ya? Y eso es lo que espera llegar a ser una obra de teatro, que nosotros nos sintamos identificados. Monólogos podemos verlo a través de los que hacen también los humoristas, ¿cierto?, en el escenario. Cuando hacen monólogo y interpretan de distintas formas, ¿cierto? Y uno puede, ¿cierto? Los stand comedy, los famosos, ¿cierto? Que también se presentan en un escenario o como tipo obra teatral. Y uno los puede sentirse identificado con lo que ellos dicen. En la obra que nosotros vimos, ¿cierto?, que era de Cleto, Juliana y Miguel, podemos ver que la parte que hace Miguel, ¿a qué se refiere aparte? Es cuando el actor se va hacia un lado del escenario y dice algo al público, ¿ya? El monólogo no, porque el monólogo es cuando se para al frente y habla, ¿ya? Como para saber las diferencias, ¿ya? Y eso sería más o menos la clase del día de hoy. Espérenme. Ay. Bueno, Recordarles entonces que la prueba es a fines de mes, la de cuentos en versos para niños perversos, y que la prueba de unidad se cambió para el lunes 18 hasta el 21 de este mes. Cualquier duda nos que vemos el tengan, jueves. nos vemos el jueves, cualquier duda que tengan. Yo igual les voy a mandar correo electrónico a los que me deben prueba o me deben algo, les mando correo electrónico, ¿ya? Para los que me estaban preguntando por chat, si me deben algo, les va a llegar un correo, ¿ya? Y eso sería. Descansen, que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos. Chao. 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 Chao.